En esta clase vamos a ver el diseño de las impulsiones, básicamente lo que llamamos el concepto de diámetro más económico. Los sistemas de bombeo pueden dividirse en tres partes. Una tubería de aspiración, donde el líquido va desde el reservorio, el lugar donde esté, o un río o un lago, hasta la bomba, y luego desde la bomba hasta donde se bombea, es decir, normalmente un tanque, elevado o no, es lo que llamamos la tubería de impulsión. Aquí en este esquema vemos distintas posibilidades de aspiración, sea que realmente la bomba tenga que chupar de un punto más bajo o que tenga carga, una pequeña carga de un tanque. Esa es la tubería de aspiración y desde la bomba sale la tubería de impulsión. Recordemos cuáles son las variables básicas en los temas de bombeo. Una es la altura manométrica, que se acuerdan que es la energía que la bomba le brinda al sistema, expresada en metros de columna de agua, que es función de la altura topográfica más la sumatoria de todas las pérdidas, generalizadas tanto en la aspiración como en la impulsión y las localizadas tanto en la aspiración como en la impulsión. Entonces, vemos en este esquema, obviamente, que la altura manométrica siempre es mayor que la altura topográfica. La otra variable básica que nos interesa es la potencia. Para una bomba se expresa como la potencia es igual al gamma del agua por el caudal, por la altura manométrica sobre 102 por el rendimiento. Ahí vemos que la potencia está calculada en kilowatts, el caudal es metros cúbicos por segundo, el peso específico lo estamos tomando en kilos, fuerza por metro. Por eso aparece el 102 para cambiar de unidades. El centro de la cuestión es definir el diámetro de una impulsión. El problema es indeterminado, porque tenemos, si tomamos por ejemplo la ecuación de Hazen y Williams, supongamos que conocemos el caudal, porque es el caudal que yo necesito por distintas razones, por ejemplo, alimentar una industria, dar agua a una población, caudal que necesito llevar a un tanque elevado, por ejemplo. Y tengo un desnivel topográfico que tengo que superar, pero no sé las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía van a ser el desnivel topográfico más las pérdidas producidas por generalizadas y por localizadas. Y tampoco es el diámetro. Es decir, tengo una sola ecuación, que puede ser esta de Hazen y Williams o la de Darcy-Weisbach, pero dos variables que no conozco, ni el diámetro ni la pérdida. Entonces veamos, por ejemplo, si consideramos una tubería de diámetro 1 y una tubería de diámetro 2 más pequeña para la misma función. Aquí la bomba toma de un tanque inferior y bombea un tanque elevado. Tenemos una altura topográfica h sub t y para el diámetro 1, que es mayor, tendremos una altura manométrica 1, que es menor, y para el diámetro 2, que es más pequeño, tendremos una altura manométrica 2, mayor. Ahí vemos, obviamente, al tener un diámetro menor, el J unitario es mayor, y por consiguiente la pendiente es mayor, y la pérdida total es mayor. Es decir, en un diámetro más pequeño tengo una pérdida más grande, como ya sabíamos, pero aquí hay un tema que justamente nos permite buscar una segunda ecuación. Es decir, encontrar una ecuación económica que compense, por un lado, los costos de la tubería, que a mayor diámetro obviamente es más cara, con los costos del funcionamiento.
que el bombeo será más caro porque el costo de energía va a ser mayor, porque tengo más pérdidas para un diámetro más pequeño de 2 que para un diámetro más grande de 1. Si aplicamos la ecuación de Hassen y Williams para cada caso, podemos llegar a ese tipo de resultados. Entonces, plantearemos una ecuación de costo de la instalación, que tiene muchos componentes, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en los que dependen del diámetro, que es lo que queremos determinar. Los dos más importantes, no los únicos, son el costo de la tubería instalada en la obra y el costo de la energía necesario para impulsar el líquido en la cañería que queremos colocar. Podemos considerar también otros costos o cómo están discriminados estos costos. La tubería en sí está el costo de la tubería para comprarla, el precio de mercado, el costo del transporte de la tubería a la obra, el costo de excavación y relleno de la zanja donde se va a colocar y el costo de instalación en sí de la tubería en la zanja. Por otro lado tenemos el costo de las bombas en el mercado que vamos a colocar, el costo de las obras civiles de la estación de bombeo que vamos a hacer, de las obras electromecánicas y el costo de la energía consumida por las bombas. Como ustedes ven, casi todos estos costos, menos el último, ocurren durante la ejecución de la obra. En cambio, el costo de energía consumida es durante la operación. Entonces, discriminamos una diferencia importante. Hay costos en un instante de tiempo y otros a lo largo del tiempo. Eso hace que tengamos que evaluar de alguna forma particular para poder compararlos. Vamos a empezar con el costo de la tubería. El costo de la tubería se puede expresar en general como en función del peso de la tubería. Entonces podemos decir que el costo de la tubería es el peso de la tubería por una constante del precio por kilo, más los costos de excavación, transporte, relleno y colocación, que lo vamos a llamar EPO. El peso de la tubería por metro está dado por la siguiente expresión. Es una sección anillo, es decir, es el gamma del material, por pi por el diámetro menos el espesor, por el espesor, porque bueno, trabajamos ahí con el diámetro externo. Vamos a trabajar en forma unitaria, es decir, por metro de caño para comparar cualquier alternativa. En los tubos homogéneos, o los tubos de acero, los de PVC, los de polietileno de alta densidad, el espesor es función del diámetro y de la presión interna. La presión interna en la fabricación define la clase de la tubería. Por ejemplo, clases típicas son la clase 6 y la clase 10. Y la expresión que mandatoria es la expresión de Mariotte modificada. Es decir, el espesor es la presión por el diámetro sobre 2 veces la tensión admisible más la presión. Creo que es una pequeña corrección. La tensión admisible, por supuesto, depende de cada material. Entonces podemos decir que considerando que existen estas clases, directamente el espesor es un cociente alfa por el diámetro, donde alfa es la presión sobre 2 veces la tensión admisible más la presión. Así podemos decir que el costo unitario de la tubería será una función del diámetro de esta manera. Será igual al coeficiente precio por kilo, por el gamma del material, por el peso físico del material, por pi, por 1 menos ese coeficiente alfa, por el diámetro al cuadrado, más el costo de transporte, excavación y relleno. Bueno, tenemos entonces un costo de la tubería que ya vimos cómo es, y dijimos que el otro costo más significativo es el costo de bombeo,
que claro, es durante la época de funcionamiento, por consiguiente, en distintos años. Entonces vemos qué método económico, financiero utilizamos para poner una equivalencia entre esos dos costos. Y hay dos métodos. O anualizamos el costo de la obra de la tubería instalada, que es, pongamos, en el primer año, o utilizamos otro segundo método que después vamos a ver, que es el de valor presente, que es transportar los costos de energía a lo largo de toda la vida útil al inicio de la obra. Empezamos ahora por el costo anualizado. Podemos decir que lo queremos distribuir un periodo n de vida útil con una tasa de interés I, y se llega a una expresión financiera que no vamos a demostrar aquí, que el costo unitario de la cañería anualizado va a ser igual a la tasa de interés por 1 más la tasa de interés a la n, dividido 1 más la tasa de interés a la n menos 1. Y esto multiplica el costo que vimos antes. A este coeficiente de tipo financiero lo vamos a llamar A. Entonces podemos, si además llamamos al coeficiente de precio de cañería coeficiente B, podemos simplificadamente poner la ecuación del costo de la tubería como A por B por diámetro al cuadrado más E. El costo de energía es una variable que, como dijimos, va a ir año por año cargando a mis costos. Pero va a depender de la potencia del equipo. ¿Se acuerdan de la expresión de potencia que vimos al principio? Que era el peso específico del agua por el caudal por la altura manométrica sobre 102 el rendimiento. Si consideramos esa potencia utilizada un número de horas al año, podemos sacar la energía utilizada. Y si a su vez tenemos el costo unitario de la energía por kilowatt hora, que vamos a llamar C sub E, podemos decir que el costo de bombeo anual es C sub E por gamma por Q por la altura manométrica, que era la altura topográfica más la sumatoria de todas las pérdidas, por el número de horas sobre 102 el rendimiento. Lo que no nos interesa en sí la altura topográfica, que va a ser la misma para cualquier diámetro, sino simplemente la pérdida producida en función del diámetro. Podemos escribir que el costo de bombeo que me interesa va a ser el costo de energía por el gamma, por el caudal, por el número de horas, por la pérdida unitaria sobre 102 el rendimiento. Y si reemplazamos J con la expresión de Hassen-Williams, tendríamos esa expresión donde el caudal pasa a estar a la 285 y el diámetro va dividiendo la 487. Así, si a este coeficiente, donde están incluidas el costo de la energía, el gamma, el caudal, el número de horas anual, el rendimiento eta y el coeficiente C de Hassen-Williams, lo vamos a llamar F, y podemos decir en función del diámetro que el costo de bombeo anual unitario es directamente un coeficiente F por 1 sobre el diámetro de la 487. Entonces vemos que por un lado la tubería es función del cuadrado del diámetro y el bombeo es una función de la inversa del diámetro casi a la quinta. Considerando estos dos costos, el costo total será la suma del costo unitario de la cañería anualizado más el costo del bombeo anual unitario. Entonces sumamos los dos términos y nos da que el costo unitario anualizado es ese coeficiente A, que era el coeficiente financiero, por B, que es el coeficiente de costo de la cañería, por el diámetro al cuadrado, más E, donde ponemos la excavación, el relleno, el transporte,
más un coeficiente F de costo de la energía por 1 sobre el diámetro de la 487. Esto claramente no es un costo unitario de la obra, sino son parámetros que dependen del diámetro exclusivamente. Así, para obtener el diámetro más económico, se puede construir una tabla en la cual se calcula el costo total para varios diámetros comerciales y ahí elegir el mínimo. Trazar, pues en función de esa tabla, un gráfico llamado diagrama de Kammerer, donde nos surge un diámetro mínimo. Y si no, dado que es una función que pasa por un mínimo, buscar el mínimo de la función costo unitario anualizado en función del diámetro. Vemos aquí el diagrama de Kammerer para un caso real, donde vemos en azul el costo unitario de la cañería anualizada que va subiendo con el aumento del diámetro. Aquí estamos de un diámetro 315 a un diámetro 500. El costo del bombeo anual unitario que va descendiendo con el aumento del diámetro. Y la suma que pasa por un mínimo que vemos ahí que coincide el costo mínimo con el diámetro 400 milímetros. Con lo cual ese sería el diámetro elegido en este caso. Si en cambio probamos el método del mínimo de la función, ¿se acuerdan de análisis? Era cuando la derivada con respecto a la variable que me interesa, que es el diámetro, es igual a 0. Entonces derivamos la expresión que teníamos y la igualamos a 0. De ahí surge, como es un cuadrado, 2 por a por el diámetro, menos 487 por f por el diámetro de menos 587, igual a 0. Despejando el diámetro, nos queda que el diámetro económico teórico sería 1,138, el coeficiente f del costo de energía sobre el coeficiente a financiero, el coeficiente b del costo de la tubería, la 0,146. Obviamente se me va a dar un número que no va a ser exacto a un diámetro comercial, que habrá que ajustarlo al comercial posteriormente. Pero nos permite rápidamente tener alguna idea de en qué orden está el diámetro más económico. Vamos a ver también el método del valor presente, que es el método más utilizado actualmente, que consiste en lo siguiente. En este caso, todos los costos que se produzcan a lo largo de la vida útil de la obra se trasladan a un instante cero, por ejemplo, el momento actual. En este caso, lo que hacemos es tomar los costos de cada año y fundamentalmente energía y trasladarlos al presente. Tenemos dos tipos de costos. Los de capital para realizar la obra, eventualmente hacer un reemplazo de bombas en el futuro, y los de operación y mantenimiento, que los vamos a simplificar a los costos de energía. También hay costos de personal, de reparación, que no vamos a tener en cuenta porque no son tan significativos en este análisis, sí lo pueden ser para evaluar el costo real de la operación. En capital, por supuesto, el principal costo es la tubería y su instalación, y complementariamente pueden ser las obras civiles de la estación de bombeo y cisternas. En este ejemplo podemos decir que directamente el costo que ustedes habían ya visto como anual de la cañería colocada, multiplicado por la longitud total de la tubería, nos daría el costo del capital. En este caso podemos simplificarlo con las mismas expresiones anteriores. El coeficiente b por el diámetro al cuadrado, más e, que da costo de transporte, excavación y relleno, por la longitud. En la operación, obviamente, el costo de la energía es el más importante y podemos suponer distintas cosas,
cómo se va a operar, pero en este caso vamos a considerar un caudal a bombear constante a lo largo de toda la vida útil, y lo que vamos a variar a lo largo de esa vida es el número de horas de bombeo, para llegar a un número de horas final en el fin de la vida útil que vamos a llamar T sub F. Entonces, el caudal lo vamos a definir en función de las necesidades finales. Va a ser la población final, si estoy dando a una población, por la dotación, es decir, lo que consume cada habitante por día, por un coeficiente numérico sobre el número de horas de funcionamiento final. Ahí vemos que es cada variable y eso nos fija un caudal. A posteriori sabemos cuánto es el número de horas finales, pero no el inicial. Entonces tenemos que calcular el inicial, que va a estar dado por el número de horas finales sobre unos coeficientes que son el crecimiento de la población beta, el crecimiento de la dotación, si esa va variando a lo largo de los años, y donde n es la vida útil. Si para un año cualquiera j, vamos a tener esa expresión del número de horas del año j. Entonces la energía en un año j cualquiera va a ser el costo del bombeo de ese año j como el costo de la energía por la potencia, por el número de horas por día, por el número de días por año. Y el valor presente va a ser el costo de bombeo del año j sobre 1 más la tasa de interés y a elevada al año j. El valor presente del capital invertido en un año cualquiera j, por ejemplo cuando se renueven las bombas, va a ser el capital sub j sobre 1 más la tasa de interés a la j. Así podemos calcular el valor presente total como la sumatoria desde el año 1 hasta el año n último de la vida útil, como los capitales de cada año sobre 1 más la tasa de interés elevada a la potencia de cada año, más el costo de bombeo de cada año j sobre 1 más la tasa de interés elevada a la j. Esto nos permite obviamente calcular para cada caso y para cada diámetro. Entonces vamos a tener que hacer una tabla comparativa donde surja el que tenga el menor valor presente total será el diámetro más económico. Este tipo de tablas, que después la van a ver en la parte práctica, es de este tipo, donde aparece, por ejemplo, desde un año inicial, cuánto es el caudal que se va a bombear, ¿sí?, en función de las necesidades de bombeo de una población, el diámetro elegido, las pérdidas, el número de horas, la potencia, la energía, el precio de energía, los costos tanto de obra como de energía, la tasa de interés al cual consideramos, y en función del valor presente de la obra y el valor presente de la energía, resulta un valor presente total. Así, después en la práctica vamos a trabajar con esto, pero el concepto fundamental es el que dijimos al principio, es decir, este es un problema hidráulicamente indeterminado. Acá no estoy calculando costos, sino estoy tratando de definir cuál es el diámetro más adecuado. Para eso, a la ecuación hidráulica de Hassen y Winans le agrego una ecuación adicional de costos que me permite elegir uno de los diámetros que teóricamente son posibles. Veremos entonces después en los ejercicios cómo hacerlo.